En los streamings puedo hacer muy poco. Las respuestas que hago duran 5, 6, 7 minutos más o menos y no pueden ser exhaustivas. Entonces, usé el ejemplo de Monty Python porque se había mencionado a Monty Python y luego mencioné a otros para darle un poco de contexto. Pero me dices que echaste en falta a los hermanos Marx. ¿Qué me parece? Los hermanos Marx son una de las historias más interesantes de la historia de la comedia. Primero que nada porque son una creación de su mamá. Ellos eran judíos pobres, pero pobres de miseria. De vivir en una habitación, los 5 hermanos, ¿no? Groucho, Chico, Harpo, Cepo y Gummo. Sí. Y la mamá se esforzó en que cada uno aprendiera un instrumento y que todos se hicieran gente de la comedia, gente de teatro. Porque cuando estás muy mal, el teatro es la gran oportunidad, las artes escénicas en general y la música son la oportunidad de salir. Pero esto te lo dicen en todos lados, igual como lo son los deportes. En un barrio negro pobre en Estados Unidos, la mayoría de los chicos quieren ser o deportistas o músicos. Pocos se plantean ser ingenieros aeroespaciales por el tipo por la facilidad para salir del entorno de pobreza que hay. Cuando los gitanos no podían hacer otra cosa, los gitanos eran los encargados de hacer la música. Y música y baile y tradiciones gitanas en grandes cantidades por toda Europa, porque no los dejaban hacer otra cosa. Y en el caso de los judíos en Estados Unidos, pues la farándula era su gran salida. Y la madre de los Marx dijo: ustedes no van a ser pobres y yo me encargo. Entonces, pues uno aprendió la trompeta, el otro aprendió baile, Groucho aprendió baile, el otro aprendió el arpa, que es Harpo, el otro aprendió el piano, que es Chico. Y desde muy niños empezaron a actuar y a crear sus personajes. La comedia que crean los hermanos Marx es la comedia del caos apenas controlado. Pero tiene las mismas características tanto de Monty Python como de Charlie Chaplin o Buster Keaton. Es decir, su objetivo siempre son los ricos y poderosos a los cuales es posible humillar y darles una patada en el trasero. Cuando Chaplin le da una patada en el trasero a un gordo vestido de jaqué con joyas y un diamante en el gasné y los bigotes achurruscados hacia las de acá, ¿no? ¿Me están quedando? Todavía no estoy para eso. Bueno, ya, los va a dejar crecer. Le da una patada a Charles Chaplin a uno de estos y la gente estaba encantada porque el pobre estaba cobrándosela al rico, al poderoso, al que finalmente lo podía llevar a la calle, lo podía llevar a la cárcel y lo tenía en la calle. Los hermanos Marx son en ese sentido unos ultra revolucionarios. Sus enfrentamientos con el estatus, sus engaños a la gente rica, bueno, la mujer está, además los hermanos Marx no serían los hermanos Marx sin esta mujer cuyo nombre no me acuerdo, que era el interés romántico en muchísimas películas de Groucho Marx, y que era una mujer, una actriz brillante, pero Groucho decía que es que ella tampoco se enteraba de lo que estaba pasando, o sea, tampoco entendía la comedia de los hermanos Marx, pero ella es fundamental, esta mujer grande, hermosa, opulenta y muy digna, que era con la que se iba a tratar de casar en varias ocasiones Groucho Marx, única y exclusivamente por su dinero, y la engañaba, y fue aquella vez que es con ella, ¿no?, que le está abrazando y le dice: apriétame más fuerte, y si te apretara más fuerte estaría yo en tu espalda. Y los hermanos Marx juegan al caos continuo, al caos constante como forma de enfrentar la realidad y de vencer a la realidad. Harpo vence a la realidad enloqueciendo a todos a su alrededor con su claxon y las cosas que saca de su gabán y con sus caras. Groucho con su labia. Todos juegan este papel de parias
que se vienen a aprovechar a la sociedad en muchas ocasiones. Y en otras simplemente llegan a lo más alto de la sociedad, no entiendes cómo. Me acuerdo cuando Horst Feathers, en la primera escena, Groucho Marx es nombrado el presidente de la universidad, nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, pero bueno, ya está en una condición de poder para poder hacer fundamentalmente una película de fútbol americano, ¿no? Yo creo que son ejemplares interminablemente imitados consciente o inconscientemente por buena parte de los comediantes del mundo. Pero ahí hay tragedias detrás que siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Chico no hablaba porque la primera vez que habló en escena se burlaron tanto de él que juró no volver a hablar en escena. No es que fuera mudo, él hablaba, de hecho fue espía estadounidense, pero decidió que en escena él no hablaba. Y hay algunas entrevistas de Harpo Speaks, de Harpo Habla y su autobiografía. Chico tuvo un problema de apuestas terrible, donde se acabó deshaciéndose de todo el dinero que había ganado con la familia y muriendo un poco alcoholizado. Y Groucho tuvo uno de los problemas más graves que tienen los comediantes. Algunos comediantes, no todos los comediantes, pero algunos comediantes, sobre todo cuando son famosos, cuando tienen un gran reconocimiento, quieren ser reconocidos como no comediantes. Quieren ser reconocidos como gente seria. Quieren ser reconocidos como actores. Pensaría yo, salvar al soldado Ryan, hombre. Se me olvidan los nombres, porque si no se me olvidan los nombres, este streaming no existiría. Pero hay varios actores cómicos que luego se han querido convertir en actores serios para obtener un reconocimiento, porque ese desprecio a la comedia que otros a su alrededor habían expresado en el pasado acaban asumiéndolo ellos. Monty Python no en concreto, pero Groucho quiso ser serio, quiso escribir en serio, quiso ser reconocido sobre todo como un escritor serio. No creo que lo haya conseguido nunca, ¿no? Su segunda etapa es como presentador de televisión, y como presentador de televisión usaba el mismo ingenio de los guiones que escribían los hermanos Marx, y que por cierto probaban en teatros por todos los Estados Unidos antes de filmar las películas. Cada uno de los chistes había sido probado entre 10 o 12 grupos de público diferentes para asegurarse de que funcionaban. No hay nada al azar en lo que parece ese azar caótico de los hermanos Marx. Los admiro muchísimo, me gustan muchísimo sus películas. Y además siempre me ha dado risa de que sus dos películas más famosas hayan sido usadas por Queen para dos de sus discos, Una noche en la ópera y Un día en las carreras, ¿no? Es parte de la influencia cultural trascendente que tienen los hermanos Marx. Muchísimos años después, por supuesto, de haberse separado, seguían siendo presentes y siguen siendo presentes el día de hoy. Es lo que tengo que decir sobre los hermanos Marx. Por cierto, que bien tocaba el arpa Harpo. Y me dice, y esto es importante, David del Castillo, la quinta Marx, la actriz que siempre hacía de millonaria, era Margaret Drummond, y parece que se enteraba más de los chistes de lo que parecía. Lo que pasa es que era buena actriz. Yo creo que sin Margaret Drummond no hubiera brillado tanto, sobre todo Groucho, aunque todos la puteaban al personaje que ella representaba, lo hacían por lo Chico, Harpo y Groucho, pero ella es una torre de la comedia, es una actriz maravillosa, inolvidable, y que debe tenérsele siempre presente cuando se habla de los Marx. Qué bueno que la llamen la quinta Marx.